All right, so we're going to start the class. English? No, teacher, please, no. No, ok, Spanish. Ok, chicos, vamos a iniciar la clase. Algunas cuestiones va a ser en inglés, otras en español y otras en un idioma incomprensible. Ahora sí se había salido. Yo ya estoy grabando esto, ¿no? Entonces, para que estén advertidos. En un idioma incomprensible que va a ser cuando, por ejemplo, haya latencia en el sonido, o sea, que suene como... No me interesa, ya hablando serio. Bueno, para hoy vamos a hablar sobre... Voy a compartir mi pantalla primero. Vamos a hablar sobre los siguientes aspectos. Bueno, número 1, sobre los avances que ustedes deben entregar en el modo... ¡Ay! Sape, ya. Mandamos el modo acá. Y vamos a ver unas cuestiones relacionadas con secuencias didácticas. Les voy a recomendar unos documentos para que ustedes los lean. Juiciositas en casa. Por favor, desactiven los micrófonos. Aquellos que tengan activados micrófonos, por favor, desactivarlos, si no los desactivo todos. Los desactivo todos. Bueno. Listo. Ok. Quien vaya a requerir la palabra, por favor, levantan la manito que queda como por acá en el computador. Aquellos que están en el celular, pues tienen una opción diferente en la parte de abajo que dice más opciones y les aparece este icono. Bueno, hablaba yo que acá clases, aquí está Educational Project 4, Teaching Foreign Languages. Entonces, sí, dicen que para hoy y para hoy los dos, pero resulta que les dejé a ustedes dejé esto abierto con el propósito de que ustedes lo envíen. Entonces, en este advancement, ustedes me van a enviar todo lo que está relacionado a lo que es eso. Por ejemplo, planeaciones, ¿qué más? Sí, planeaciones, recolección de datos, todo eso lo van a colocar ahí en esa ventanita, en este assignment. Y en esta parte de acá, las correcciones que ustedes han hecho relacionadas al proyecto. Entonces, solo han hecho 5 entregas. Les recomiendo al resto que por favor envíe para sentarme y ponerme a codificar eso lo más pronto posible y darles un mejor feedback contra la vez pasada que fue algo muy superficial. Bueno, entonces sería eso, que ustedes por favor vayan llenando esto. Entonces aquí van ustedes poniendo sus advancements de aquí a la siguiente semana, puesto que de este lunes en 8 comenzamos ya parciales. Para lo de parciales simplemente va a ser la sustentación de lo que ustedes lleven. Harold aquí preguntó que si había algún formato para trabajar en el planning. Yo les recomendaría a ustedes utilizar el planning que ya utilizaron ¿en qué fue? En didáctica el semestre pasado, se les puede servir muchísimo. O si tienen alguna otra idea, pues yo les puedo proveer un planning que yo utilicé hace un tiempo, cuando estaba haciendo lo de la maestría. Y pues, nada, sería eso. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿No? No. ¿Todo muy claro? Sí. Bueno. Las notas. Las notas. Bueno, no, las notas toca que preguntárselas a la profesora titular, puesto que yo no tengo acceso a eso, a mí simplemente me parece el rol como auxiliar. Sin embargo, yo le voy a hacer la petición muy amablemente a ella para pues para ver cuándo las puede subir. ¿Listo? Entonces, voy a hacer la gestión posible. Bueno, yo creo que este pedazo me va a tocar cortarlo del video. En fin. Bueno, vamos a ver acá dos temas. El primero se llama Didactic Sequence. No, mentira, es uno solo. Y la segunda parte es mostrarles a ustedes cómo más o menos se opera esas secuencias didácticas, como para que ustedes las tengan añadidas dentro de su proyecto. Entonces, here we go. Bueno, entonces, ¿qué comprenden ustedes
sobre secuencias didácticas. ¿Qué entienden sobre ese término? Me gustaría, pues, que ustedes me dieran una percepción sobre eso. Voy a abrir el Jitsi en mi celular para ver los comentarios de chat por si se necesita. ¿Alguien? Es la secuencia que se debe llevar en una clase Muy bien. en cuanto a las actividades. Es como parecía lo que uno hace en un planning, pero como que es diferente, pero sí es parecida. Es parecido, pero igual. Bueno, Son los pasos que debemos muy llevar bien. a cabo para... Objetivos, toda esa vaina. Muy bien. Ahí está todo consagrado, ¿sí? Entonces, en la secuencia didáctica, lo que nosotros vamos a tener en cuenta es all of those issues, right? So, objectives, methodology, activities, participants, well, the class itself, the environment. Bueno, cambié a inglés sin querer queriendo. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a ver cómo se hace esta parte. Partamos desde otro punto. ¿Qué significa didáctica y qué significa pedagogía? Bueno, según lo que yo recuerdo, la didáctica está más, pues relacionada con el profesor como tal, ¿sí? Cómo enseña algo, qué elementos, qué técnicas utiliza para vender una idea. Y la pedagogía ya está como más centrada en el estudiante como tal, ¿sí? Toda esa parte, pues, de su comportamiento, de cómo aprende, ¿sí? Eso. Bueno, tengamos en cuenta dos cuestiones. La primera, la didáctica se enfoca o está catalogada como el arte de enseñar, mientras que la pedagogía se enfoca más en el arte de educar. Esas serían como las dos ideas más prominentes de lo que sería pedagogía y didáctica. Bueno, por aquí había visto algo. Acá está. Bien. Entonces, refers to the intentional hidden curriculum, whereas pedagogy refers to all strategies and technologies for delivering education. The didactics is a reflection on the transmission of knowledges, while the pedagogy is directed to pupils' practices in the class. Entonces, es esto, es como la didáctica, como bien lo decía Gabriel, es la parte reflexiva en cómo se transmite el conocimiento. Ejemplo, entonces como nosotros utilizamos o hacemos uso de todos estos materiales, ¿sí? Para que el conocimiento pueda ser shared, compartido. Mientras que la parte de la pedagogía se enfoca es en cómo este aprendizaje puede ser llevado a cabo. No solo el aprendizaje, sino la forma también de la enseñanza, del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, la didáctica no va a ser desprendida o no puede ser desprendida de la pedagogía y viceversa. ¿Listo? Entonces, estando por ese sitio o estando en ese orden de ideas, continuamos. Entonces, miremos entonces lo que habíamos dicho sobre qué es una secuencia didáctica. Como tenemos acá, a didactic sequence is a group of activities created in order to reach an objective. Pero, ¿cómo así que esto es ¿cómo se llama? Un grupo de actividades creadas? Entonces quiere decir que así como el task-based learning, tenemos que agarrar todo este tipo de actividades y ponerles una secuenciación. Miremoslo acá. Dice, those activities must follow an order and an organization. Quiere decir que cuando ustedes están dentro de su clase, van a llevar esto a nivel de orden cronológico. ¿Sí? ¿Cuál es la actividad inicial o la warming up activity? Después, cuál va a ser la central activity o the main activity. Y finalmente, cuál va a ser la task o evaluation. ¿Listo? Dependiendo el modelo que ustedes van a tener en cuenta. Entonces, aquí tenemos que
Each activity has its own purpose and all of them work together in order to reach a bigger objective. Ejemplo, si yo voy a dar un video relacionado con apreciación musical, digámoslo así, entonces primero lo que yo tengo que colocar es una actividad sobre algunas tunes, tonadas, podría ser, o algunos tipos de sonidos, ¿sí? Que tengan algún patrón armónico, para que el estudiante más o menos tenga la idea de lo que nosotros vamos a hablar. Ejemplo, la actividad central va a estar basada en el bambuco como ritmo colombiano. Entonces estamos hablando de que tenemos que colocarles a los estudiantes diversos patrones musicales o diversos ritmos o canciones con el propósito de que se vayan familiarizando. Consecuentemente a esto, entonces yo iría, por ejemplo, vamos a utilizar acá uno de mis bambucos favoritos. Creo que tengo compartido el sonido. Engarza dentro falda cual sutil enredadera. Los cielos de mi tierra se han quedado en tus pupilas. Bueno, está bien porque después me aplican los derechos de autor. Entonces, si nosotros vamos a hablar de eso, entonces de qué es el bambuco, tenemos que empezar con algún tipo de actividades relacionadas al tema central. Ahora, cuando nosotros ya hablamos dentro del tema central, como por ejemplo, ¿qué sería el bambuco? Entonces ahí vamos a ver, por ejemplo, tipo de actividades como la teoría a nivel histórico, cómo se crea, los instrumentos que se utilizan. Ahora viene la parte del baile, trajes típicos, movimientos, contorsiones, si es que las llegan a ver, etcétera, ¿sí? ¿Para qué? Para que al final, entonces, si estamos en la parte de apreciación musical, le digamos al estudiante, bueno, usted va a seleccionar una de las piezas que más les gusta del bambuco y las va a ejecutar dentro o teniendo en cuenta el instrumento que usted sepa utilizar, ¿sí? Puede ser la guitarra o puede ser, por ejemplo, la parte de percusión, etcétera. O si va a ser un baile, entonces, ¿cómo se va a hacer la representación del baile? ¿Listo? Todo esto tiene que tener ese orden cronológico. Todo tiene que tener un propósito, ¿sí? Ahora, si yo voy a hablar, por ejemplo, voy a tomar uno de los temas de ustedes. Recuérdenme uno de los temas de ustedes, por favor. Lengua de señas americana. Lenguas de señas. Listo, perfecto. Entonces nosotros podemos colocar, perdón, ¿ustedes alcanzaron a escuchar el sonido de la canción ahorita? Sí, profe. Listo. Ahora entonces utilicemos esto. Muchas gracias. Listo. Digamos esto. Bueno, hasta ahí. Aquellos que tengan un sonido de fondo, por favor, desactivarlo o, en su defecto, desactivar el micrófono. Muchas gracias. Bueno, entonces, cuando nosotros estamos utilizando esto, si vemos ahí, por ejemplo, ese Sign Languages, ¿qué podríamos tener en cuenta? Uno, nosotros hay que mirar la parte visual. Para nosotros esos serían signos paralingüísticos. Para ellos, sí entraría al campo de lo que es lo relacionado a la parte metalingüística, ¿sí? Entonces, haciendo ver este tipo de conversaciones, vamos a tratar de hacer entrar en conocimiento al estudiante desde una manera didáctica qué es lo que se pretende realizar. Ahora, la siguiente actividad, la actividad central, tendría como desarrollo o tendría como objetivo,
el enseñar algunas frases, expresiones, palabras, letras, qué sé yo, y como objetivo final o como evaluación podría darse de pronto una mini conversación sobre esto. Estoy hablando de un tema que no conozco muy bien, pero la secuencia didáctica iría desarrollada a ese punto. Ahora bien, ¿cuáles serían las características primordiales de estas secuencias didácticas? Échenmele una leidita ahí a estos parámetros. They must test the previous knowledge of the pupils and adapt the class to the level of knowledge of a student. Muchas gracias. Rodríguez. Ajá. No date. Acuérdense que ese n.d es no date, o sea, no hay fecha. Eso sí es cierto. Nosotros tenemos que utilizar algo que se llaman los preconceptos. Antiguamente, y ustedes recuerdan, por ejemplo, lo que vieron o lo que han visto, erro en decir esto porque de pronto no sé si lo sepan o no, en los métodos antiguos de enseñanza, ¿sí? Eso creo que lo están viendo o ya lo vieron en fundamentos y creo que lo vieron también en parte en lingüística y creo que también vieron algo de esto en pedagogía. No estoy muy seguro. Yes, of course. Muchas gracias. Entonces, ¿qué tenemos que tener nosotros en cuenta acá? Número 1, el estudiante no es una tabula rasa. El estudiante viene con un preconcepto, viene con un imaginario, viene con una idea de la cual podemos nosotros explotar. ¿Listo? El estudiante ya tiene una idea relacionada a lo que es su mundo, ¿sí? La percepción desde su contexto. Entonces, esto puede ser utilizado dentro de la clase. ¿Listo? Bueno, chicos, regálenme un instante porque necesitaba yo necesito responder una llamada bastante urgente. Entonces paro la grabación acá y well, I'm recording again. Yes, yeah. Okay, guys. As I was telling you, sorry, I was solving an issue that it was supposed to be solved at 4 p.m. and until this moment I received that information. Okay, once you open again. Ay, no soy capaz. El man hace ahí buscándome conversación. Okay, guys. Gracias. Para eso, Guys, you mind to silence your microphones, please? Thank you. Okay, as I was telling you before, I need to share the screen. Yes. Okay, as I was telling you before, related to the didactic sequence, well, we need to take into account that all students, they have preconcepts, right? Previous knowledge about any issue, right? And that's it. Well, switching to Spanish. Ahora, veamos la segunda. Alguien que me colabore con el segundo statement. The contents of the class must be meaningful and must represent a challenge for our students. Muy bien. Si nosotros tenemos los patrones o tenemos en cuenta lo que ha dicho, por ejemplo, Brunner, hablando sobre el aprendizaje escalonado, y también pues por esa parte utilizamos a Vygotsky, y también utilizamos a Ausubel, toda esta información tiene que ser proveída desde un punto de vista significativo. ¿Qué quiere decir? Que esto le aporte hacia la dimensionalidad del mismo estudiante, que esto le aporte al estudiante para su diario vivir. Ejemplo, si nosotros estamos hablando, volvamos al ejemplo del bambuco. Y por ejemplo, nosotros estamos en una academia de artes. Entonces, el aprender el bambuco, ¿para qué nos va a servir? Ah, no, pues yo me lo aprendo y es un arte. Pero qué tal que usted en el futuro pueda componer esas canciones de bambuco o
pueda ir a un concurso nacional, binacional de danza folclórica. Eso funciona, ¿sí? Entonces tenemos que mirar desde qué punto de vista esto va a ser significativo, como aparece acá, y va a ser también un challenge para los estudiantes. Alguien que me ayude con el tercer concepto, por favor. They promote mental activity and construction of new concepts. Muchas gracias. Entonces, producen actividades mentales y construcción de nuevos conceptos. Entonces, ahora agarremos lo de Sign Languages. ¿Listo? Nosotros miremos punto número 1. Hay lenguajes de señas no oficializadas, por así decirlo, y a veces nosotros utilizamos para comunicarnos signos paralingüísticos, ¿sí? Esto lo podemos utilizar para que el estudiante por lo menos tenga una aproximación a qué se puede enfrentar. Número 2. Eso tiene que ser significativo. Claro, supongamos que vamos a llevar a un interlocutor que sepa manejar este lenguaje de señas y que a su vez lleve una persona con este patrón. ¿Sí? Digamos que va una persona que tenga este tipo de limitación auditiva y que nos pueda hacer una especie de conversación a nivel de señas y que este interlocutor nos pueda traducir todo eso que él está diciendo. ¿Listo? Ya les voy a mostrar un video sobre lo que es la limitación de la lengua. Bueno, y dice, they promote mental activity and construction of new concepts. Ahora, si nosotros vamos a crear este mental activity and construction of new concepts, quiere decir que vamos a enseñar algo nuevo. Fuera de la teoría va a ser algo más práctico. A esto es lo que nosotros tenemos que enfocarnos hacia la parte de la didáctica, que más que teórico sea práctico. ¿Sí? Bueno, número 4. ¿Alguien que me ayude, por favor? They promote autonomy and cognition. Claro que sí. ¿Qué pasa con esta situación? Que nosotros tenemos que proveerle a los estudiantes esos espacios y esos materiales para que, ellos tengan las ideas de cómo trabajar desde el material dado por el profesor. Y número 2, para ya con estas ideas empezar a trabajar solos. ¿Listo? Entonces, eso nos va a ayudar bastante. Finalmente, el último concepto. ¿Quién me ayuda? The didactic sequence must develop in students' knowledge, abilities, and attitudes, and must help the students to take his abilities outside the school. Tal cual. Entonces, si yo hago una actividad, una secuencia didáctica, es para no solo desarrollar este conocimiento, ni pues tampoco la parte de la vida, pero sí la actitud, ¿sí? Y que toda esta cuestión que se aprendió en clase pueda ser aplicada en la casa. En la casa, en la calle, en su sitio de trabajo, en su contexto. Les decía yo aquí algo relacionado sobre la limitación de la lengua. Entonces, ¿cómo es que se llama este video? Este es. Miremos este video. Y acá entonces vamos a utilizar varios conceptos. El primero sería lo siguiente. Caramba. Ya. Miremos cuáles son las disabilities que hay aquí en lo relacionado a la lengua. Y número 2, miremos también cuáles son las posibles soluciones que se pueden incorporar acá con este tipo de limitaciones. What?
your name? Kirsten? What is your name? It's Yanoshin. Yanoshin? How are you? Good. Huh? How old are you? He's 10. 10, I'm 8. You're younger. Do you know how many years you stayed in Korea? How long have you been in Korea? I'm not speaking English. Oh, okay. So you don't understand, okay. 한국말 할 줄 알아? I don't really understand. What kind of food do you like? Ice cream. I like ice cream, too. Okay. Okay. Well, as we see over here, there's going to be a context and there's going to be another idea to be taken into account, or another aspect, sorry, to be implemented inside the context by using something like a didactic sequence. Voy a cambiar a español nuevamente. ¿Qué tenemos que tener en cuenta acá? Número uno, ¿hay algún preconcepto, algún previous knowledge de el chico hacia la conversación de la chica? Pregunto. Sí, sí lo hay. ¿Cuál es? Por lo menos el ¿El país de origen? conocimiento en cuanto al lenguaje, sí. También puede ser. Bueno. ¿Qué lengua habla ella? El idioma. Pues al país de origen. Muy bien. Listo. Ahí tenemos entonces que hay un preconcepto desde el chico que por lo menos tiene algunas nociones básicas de lo que es la lengua. Pero cuando se enfrenta a la lengua en su uso real, entonces aquí empieza la barrera lingüística. Ahora, si nosotros vamos a enseñar algo a nivel de comunicación utilizando las nuevas tecnologías, entonces, ¿cuál fue la herramienta que usa el chico coreano a razón de comunicarse con la chica norteamericana? ¿Y cuál es ¿cómo se llama esto? La solución provista? Pues utilizó su teléfono celular como para entablar una conversación con ella, ¿no? Tecnología. Muy bien, entonces utilizamos aquí los avances tecnológicos con el propósito de tener esa conversación. Esto un poco limitada, puesto que vamos a tener que estar cambiando la información de un lado a otro, tener que cambiar a cada rato el celular o utilizar dos celulares al tiempo, con el propósito de que las máquinas a nosotros nos suplan esa necesidad lingüística. Algo que nosotros tenemos que tener en cuenta aquí es que las reacciones que van a tener no van a ser las mismas, teniendo en cuenta eso en una conversación normal.
¿Por qué? Porque los patrones paralingüísticos no los va a poder dar una misma máquina. ¿Sí? Si ustedes se dieron cuenta, el chico coreano pues trataba de mirar a varios lados, estaba firme, mientras la chica norteamericana cada vez que tenía dudas se agarraba la chaqueta, jugaba con su ¿qué es? Botón, se paraba de punta de pies, jugaba con su falda. Entonces, esos patrones son los que tenemos que tener en cuenta también para esa parte de comunicación. Ahí es donde nosotros vemos esta parte significativa. Ahora, vamos al cuarto punto que dice, they promote mental activity and construction of new concepts. Construyeron sus conceptos nuevos y fueron autónomos ¿qué? En el proceso de poder utilizar este tipo darle solución a este tipo de inconvenientes, y ahí entonces desarrollan algo a nivel cognitivo. Por lo menos la chica entendió cuál era el nombre del chico. Bueno, miremos acá. Ahora, ¿cuáles serían las diferencias? What is the difference between this way of teaching and the traditional ones? Hagamos un paréntesis. Recordemos la educación tradicionalista. ¿Qué dice la educación tradicionalista sobre esto? ¿De qué habla? ¿De qué trata? Que solo el profesor tiene el conocimiento, los estudiantes son una tabla rasa y simplemente como que están atentos a la información que les da el docente y ya, o sea, como que ellos no construyen ningún tipo de conocimiento ni participan como mucho en la clase. Muchas gracias, Sara. También se habla mucho de la memorización. Gracias, Valentina. Bueno, entonces sí, tenemos nosotros ahí la parte de la memorización, que el estudiante es una tabula rasa y que el centro de la educación es el docente. ¿Listo? Bueno, ¿qué otro tipo de educación tradicional recuerdan ustedes? Las planas. Muy bien, esto lo podríamos meter dentro de, bueno, está dentro de la educación tradicional, aquella dictada por Comenio, Nicolás Comenio, si no estoy mal. Y tenemos también entonces, por ejemplo, lo que es el Grammar Translation Method. ¿Sí? Simplemente aprendo gramática y traduzco. Entonces miremos aquí esas diferenciaciones. 1. Way we teach content. Tenemos aquí que la forma como nosotros vamos a explicar o enseñar este contenido tiene que ser versátil, tiene que ser dinámica. Vuelvo con las cuestiones paralingüísticas. Tenemos que utilizar este tipo de gesticulaciones. El docente tiene que ser un animador, ¿sí? No un payaso, un animador. Vamos a utilizar también, por ejemplo, acá en el segundo punto que dice creative and meaningful. Si esto es creativo, puede ir de la mano con lo innovador, ¿sí? Ahora, sus proyectos, los que están desarrollando ahorita, ¿cuál es la diferencia con los proyectos de los semestres pasados? Que van a ser todos por internet, ¿sí? Ahora, bueno, la gran mayoría por internet, por así decirlo. Ahora, van a ser creativos. ¿Por qué? Porque estamos tratando de darle una solución a algo que nosotros totalmente desconocíamos. Y va a ser meaningful, porque vamos a utilizar algo de la cotidianidad. Vamos a utilizar algo que va a ser vivencial. Ejemplo, acordándome aquí de un proyecto, entablar conversaciones mientras nosotros estamos en una partida de videojuegos online. Perfecto. Aquí vamos a ver entonces la forma, cómo de manera informal vamos a tratar de darle este tipo de importancia comunicativa con los usuarios y la forma como ellos van a entablar estas interacciones. ¿Sí? Ahora, el tercer punto dice start from the student's interests. ¿De dónde nacen estos proyectos? De su propio interés. ¿Ven? Ahora, pero ¿por qué ustedes están entablando estos proyectos? Porque ustedes ya han visto el interés de otros hacia el desarrollo de esto. Entonces, ustedes primero empezaron con unas ideas. Las ideas que nosotros empezamos en primer corte. Pero estas ideas acá han sido desarrolladas a tal punto
que ustedes ya están teniendo también en cuenta la voz de sus usuarios o la voz de aquellos con los que ustedes han compartido la idea de su proyecto. También tienen un previous knowledge, porque ustedes ya saben del tema. Y aquí ustedes van a tener algo demasiado importante para este Didactic Sequences. Teach for Life, Values and Attitudes. ¿Listo? Yo por ahí estaba viendo un proyecto que es sobre la parte de la violencia de género. Pero entonces, ¿qué va a dejar esto? ¿Cuál es el Teaching for Life? Ah, bueno, la parte de los Values and Attitudes. Miremos el lenguaje de señas. ¿Hacia qué vamos nosotros a enfocar esto para que cuando la gente vuelva a ver ese proyecto digan, oiga, sí, aquí se aprende algo? ¿Cuál es el aprendizaje para la vida? Que voy a poderme comunicar con un sordo mudo o con un sordo cuando la situación lo amerite. ¿Sí? Las actitudes. La actitud principal que tiene que ver acá es el factor motivacional a nivel intrínseco y extrínseco. Si este proyecto a nosotros no nos motiva para absolutamente nada, créanme que va a ser un total fracaso. Bueno, tenemos aquí entonces lo relacionado y finalmente una pregunta. Digamos, what are the elements of a didactic sequence? Entonces, ya les voy a presentar a ustedes cuáles son los elementos principales de este didactic sequence. Acá tenemos un ejemplo de lo que va a ser el didactic sequence. Entonces, miremos acá. Tenemos, así como ustedes conocen el planning, que ustedes usualmente usan, suena extraño. Entonces tenemos aquí school, course, teachers, mentor, teacher, pero en este caso pues no van a utilizar esta cuestión de mentor, teacher, sino teachers de una vez. Start date, trainees, que serían los estudiantes que ustedes van a tener a cargo, entonces los usuarios en sus redes sociales, los usuarios en sus blogs, timetable, entonces para cuándo este planning va a ser desarrollado, y bibliography. ¿Listo? Tenemos aquí la cuestión del ground. Tenemos que, podríamos especificar cuál es el contexto en el cual ustedes van a trabajar. ¿Sí? Eso ya lo último, después de la segunda planeación, yo creo que eso va a ser un copy y pegue. Ahora, vamos acá a este recurso, esta idea. Y tenemos lo siguiente que serían Teaching Aims. Para cada actividad, como yo les decía la vez pasada, creo, o en algunos en tutoría, para cada actividad tiene que haber un objetivo. ¿Cuál es el objetivo que ustedes quieren utilizar? 1. Van a basarse de los objetivos principales y secundarios que ustedes desarrollaron en su proyecto. Y 2, de ahí van a crear un nuevo objetivo, el cual va a estar acorde a las necesidades de la misma actividad. ¿Sí? Bueno, aquí se exageraron, pusieron alrededor de unos 7 objetivos, pero yo creo que con un solo objetivo que ustedes coloquen bien elaborado, y digamos si quieren colocar algunos objetivos secundarios o específicos, también pueden colocar unos 2 o 3 más, pero que se enfoquen más que todo en la parte estructural del trabajo. El objetivo principal sí va a estar enfocado en los patrones que ya hablamos antes, sobre el aprendizaje significativo y lo que esto va a dejar para la vida. Tenemos acá Learning Objectives. Y tenemos la parte del conocimiento. Entonces, si nosotros tenemos ejes relacionados a la comprensión oral, a la producción oral, a la comprensión escrita, a la producción escrita, todo eso, acá por ejemplo, la reflexión intercultural. Si nosotros tenemos esos ejes temáticos a nivel de conocimiento y lo que queremos saber es cómo se desarrolla el conocimiento en este punto, lo podemos plantear.
No es camisa de fuerza, es una idea que se puede utilizar. ¿Listo? Y aquí tenemos, por ejemplo, el eje relacionado hacia la reflexión sobre la lengua aprendida. ¿Listo? Y aquí entonces tenemos, por ejemplo, cómo se van a desarrollar las sesiones, y eso sí me gustaría que ustedes lo estipulen en sus planes. La forma entonces, cómo se desarrollan estas sesiones, estas secuencias. ¿Cuál va a ser el orden cronológico y prioritario que van a tener? Esta información se la voy a pasar también por el modo para que tengan acceso a ella. Entonces, miremos aquí un ejemplo. Esta que está cortica. ¿Cómo se hace la lección? ¿Qué se espera que se haga en la lección? ¿Cómo se va a desarrollar? Y finalmente, ¿qué se espera al final de esta lección? Y también los materiales que se utilicen para el desarrollo de la misma. Y con esto, pues ya acabamos esta parte relacionada a lo que es una secuencia didáctica. Yo les voy a compartir también un PDF llamado Design Principles for the Didactic Sequence on Cell Biology Contextualized by Social and Ethical Issues. Me parece bastante pertinente, bastante práctico para que ustedes lo lean, lo miren más o menos cómo se desarrolla. ¿Listo? Aunque es por una clase de biología, pues aquí tienen ustedes una perspectiva un poco distinta hacia lo que se desarrolla en ese tipo de clases, por ejemplo, de ciencias básicas. Aquí les paso el link. Y acá les paso otro documento llamado Creating and Implementing a Didactic Sequence as an Educational Strategy for Foreign Language Teaching. ¿Listo? Esta cuestión relacionada a secuencias didácticas no quiere decir que solo vayan a ser enfocadas en la parte de enseñar una lengua extranjera. Como ustedes ya han visto en lo que significa CLIL, que CLIL significa Content and Language Integrated Learning. Entonces, por ejemplo, si vamos a enseñar nosotros biología desde el inglés o desde el francés, ahí entonces entramos nosotros con lo que es el CLIL. ¿Listo? Entonces, al hacer uso de esto, podemos utilizar secuencias didácticas con el propósito de poder enseñar la lengua utilizando contenido especializado. ¿Listo? Lo que ustedes están haciendo es eso, enseñar la lengua con un contenido especializado. Bueno, este videito yo se lo voy a pasar para que ustedes lo vean ahorita, aunque pese solo, perdón, tiene una duración de 1 minuto 23, también como por un repaso de lo que es CLIL, una secuencia didáctica. Voy a mostrarles acá dos ejemplos de Didactic Sequences. Vamos a ver si esto se ve bien acá. No, se ve horrible. Bueno, entonces, por ejemplo, acá. Entonces, esta fue una plantilla que yo utilicé. Es la que pues me ha servido. No sé si a ustedes les guste. Entonces aquí tenemos cuál es el título de la actividad, que aquí la tienen, el curso, el nivel, los estudiantes, el tiempo estimado, la institución, el programa, bueno, en este caso puse el programa, pues sería el curso, el profesor, entonces no me había graduado como magíster, y el aula de clase. Y acá entonces tenemos los objetivos. Acuérdense, el primero siempre va a ser el objetivo más fuerte y los otros dos objetivos son los que le subyacen a este primer objetivo. Ahora, entonces, por ejemplo, empiezo con una primera apreciación, la cual vaya a ser llamada como Written Comprehension Activity. Tenemos el primer paso de cómo se va a utilizar eso.
el segundo paso de qué vamos a tener en cuenta acá. En el primer paso lo que tuvimos en cuenta, lo que se tuvo en cuenta acá, era dar algunas ideas de cómo se va a utilizar o cómo se va a hacer un summary teniendo en cuenta un libro, ¿sí? O el capítulo de un libro, que era acá de la página 4 a la 12 de Digital Fortress de Dan Brown. Ahora, después nosotros vamos a utilizar la siguiente secuencia. Leer, por ejemplo, entonces, ¿qué sería lo que es cómo se crea un ensayo, un resumen, ¿sí? Y acá vemos nosotros cuáles son los ejemplos de los ensayos o los summaries. ¿Listo? Aquí vamos a ver nosotros esta forma, cómo se hacen. Aquí hay un compilado de 14 ejemplos. Y así, entonces ellos van a ver cómo se realiza esto. Pero tengo que tener en cuenta también que vamos a ver sobre los 3 pasos que se utilizan en el ensayo. Entonces, the introductory paragraph, the body paragraph, and the conclusion or conclusive paragraph. ¿Listo? Ahora, cosas para tener en cuenta y cosas para no tener en cuenta dentro de un ensayo, entonces, un resumen. Y aquí se coloca. Y finalmente, le vamos a dar el tiempo para los estudiantes para que tengan una especie de interacción con el material que nosotros les hemos dado. Aquí yo coloqué que 60 minutos para que ellos lean ese capítulo. ¿Ves? Aquí dice que el tercer capítulo. Bueno. Entonces, dice Written Production Activity. Ya estamos nosotros en la segunda fase. La primera fase, recordemos que sería Written Comprehension Activity. Y la segunda sería entonces Written Production Activity. Entonces vamos a hablar paso a paso qué es lo que nosotros pretendemos hacer en estas actividades. Y al final, qué es lo que se debe entregar. Y finalmente, pues obviamente, si tenemos algunas notas al pie o referencias, deben ser incluidas. ¿Listo? Acá tengo otro ejemplo sobre unas ideas relacionadas al enfoque intercultural basado en Maggiante 2014. Creo que ustedes han visto un poquito sobre eso. Creo. Pero bueno. Entonces, creo que aquí lo dejé fue el mismo tema. Pero no, es un tema distinto. Ahora, tenemos aquí algo más distinto. Uno, empezaríamos con una etapa comparativa. Esta etapa comparativa vamos a utilizar varios elementos para que ellos puedan mirar cómo se utiliza cómo va a ser utilizada la actividad, cómo va a ser utilizada relacionada acá, Common Expressions and Colloquialisms, para ver esto cómo puede ser utilizado dentro del aula de clase o fuera, en el contexto real. Bueno, acá entonces vemos, por ejemplo, una idea de qué es Colloquial Language Explained. Después vemos, por ejemplo, ejemplos de slang. Vamos a ver una lista de coloquialismos, otra lista de slangs, diferencias entre lo que es coloquialismos, ¿sí? Lo que es slang y colloquialism. Y listo, esto es la etapa comparativa. Vamos a ver todo eso, vamos a ver toda esa gama teórica o todos esos ejemplos con el propósito de que el estudiante logre crear sus propias conexiones cognitivas. Luego entraríamos a lo que se llama una comprehensive stage. ¿Listo? Entonces de acá vamos a crear preguntas, vamos a acercarlos hacia otro tipo de tema relacionado a lo que ya desarrollamos anteriormente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos algo relacionado a lo que es rhyming slang. Pero si ya sabemos nosotros qué es un slang, ahora tenemos que tener en cuenta cuándo ese slang rima y en qué momento rima, por qué rima. Entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, la definición de qué es rhyming slang
Y finalmente para enfocarnos en lo que sería Cockney Rhyming Slang, que sería un slang que se utiliza propiamente en la región de Cockney, o los Cockneys, la región de Cockney, perdón, de forma informal en Inglaterra, lo que se le denomina como Cockney. ¿Listo? Bueno, y aquí entonces vamos a ver un video sobre la forma como se utiliza este slang. ¿Listo? Luego de eso, darle a los estudiantes el espacio para que ellos tomen nota de esos Cockneys, de esos rhyming slangs, y lo puedan buscar en esta página, para así ellos ver, cuál es la relación real que tiene esta teoría con el mundo real. Ejemplo, digamos que le damos la letra P a alguien más. Entonces vamos a utilizar aquí un Cockney rhyming slang que sería Patrick Swayze, like crazy or lazy. Perdón, Patrick Swayze, que rima con crazy o lazy. Aquí tenemos entonces Patrick McNee, que rima con P. ¿Sí? Entonces, si yo digo esto en un contexto, yo digo, you're a total Patrick Swayze, quiere decir que you're a total crazy. Pero si yo digo, I'm desperate for a Patrick McNee, quiere decir, I'm desperate for a P. Si pasamos nosotros a lo que es la parte del cultural relativism, que sería el otro aspecto acá, entonces podríamos crear un debate teniendo en cuenta información relevante a lo que fue el tema principal, que era el rhyming slang. Ya que entonces acá nosotros pues podemos colocar el tipo de actividades que se van a hacer. Creo que este ya es el último punto, no, faltan 2 puntos. Luego tenemos algo que es la parte de la empatía. Chicos, ¿qué significa empatía? Chicos y chicas. Como sentirse compasivo con los sentimientos de la otra persona, como entender que no podemos decir cualquier cosa sin que la otra persona de pronto se vaya a sentir herida por eso. Entonces ser empáticos es exactamente eso, como sentir lo que la otra persona pueda sentir cuando uno vaya a decir algo que pueda herirla o no. Bueno, tenemos que tener en cuenta que eso es simpatía. La simpatía es sentir compasión por el otro. Empatía es colocarme en el lugar del otro, ¿sí? Entonces, simpatía es cuando yo digo, por ejemplo, yo me siento muy mal. Ay, lloremos los dos. Eso es simpatía. Pero empatía es cuando yo le digo al otro, ¿usted qué tiene? No, me siento muy triste. Venga, hablamos al respecto. Creo que yo he pasado por esa situación y le podría dar un par de consejos. Es esto. Entonces, tratar de colocarnos nosotros en el contexto real. ¿Listo? Entonces, si vamos a ver nosotros más ideas, por ejemplo, sobre esta actividad, entonces coloqué un video acá relacionado a lo que es la parte de esta serie. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, mirar entonces cómo se utiliza el rhyming slang dentro y fuera del aula de clase. Número 2, cuáles serían los factores que dificultan este tipo de apreciación a nivel de producción e interacción oral o el lenguaje hablado. Y podríamos utilizar información relevante al libro de Brown, 2001, Learning by Principles. Teaching by Principles, la cuestión. Bueno, seguidamente a eso, van a mirar entonces también la parte del kinetic language. ¿Sí? Entonces, para ver qué relación hay entre lo que se dijo y la expresividad que pueda dar un interlocutor al escuchar este tipo de expresiones. Finalmente, entonces se les puede decir a los estudiantes que analicen la situación con el propósito de, 1, desarrollar los siguientes patrones. Cuestiones relacionadas a la parte de la pronunciación,
cómo puede utilizarse este rhyming slang en el sentido de negociar el significado de las cosas. ¿Qué sinónimos se podrían dar como para entender más esta situación? Bueno, esto de racial and cultural differences among nationalities es porque es propia del video. And dice acá, which was the way. Perdón. Okay. ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? Sí. Sí, Bueno, señor. perfecto. Bien, teacher. Muchas gracias. ¿Dónde estaba yo? Ah, sí, por acá. Entonces, acá tenemos... ¿qué? Perdí. Ya. Entonces, in which way was this the... ¿qué? And which was the way for the characters to solve the issues regarding to the situation. Entonces, colocarnos en la posición ¿del qué? De los characters que están representando este tipo ¿de qué? De aspecto, de situación, de cotidianidad, por así decirlo. Finalmente, aquí viene lo que es la parte de la evaluación, lo que se llama Reconstruction of Representation. ¿Sí? Entonces, aquí entonces, para hacer esa reconstrucción, vamos a crear una actividad para que ellos la puedan reproducir en clase, o en este caso, bueno, eso fue porque fue enfocado para una clase, pero en su caso, ustedes podrían pedir, por ejemplo, aquellos que utilicen redes sociales, y utilicen, por ejemplo, Instagram TV, entonces que sus participantes de pronto puedan subir un video y le pongan un hashtag que ustedes puedan manejar, ¿sí? Entonces ahí se dan cuenta cuál fue la percepción, cómo se abordó el tema, si tuvieron en cuenta o no los patrones que ustedes dieron, en fin, ¿listo? Y pues lo bueno de eso, o si van a utilizar Facebook o qué sé yo, ahí pueden tener ustedes consolidado este tipo de información. Y ya, eso es todo. Entonces esto fue la secuencia didáctica que se desarrolló teniendo en cuenta el Intercultural Approach de Magenta 2014. Y listo. Finalmente, para terminar mi intervención, tenemos este pequeño videito, solo dura 1:23. Bueno, bastante rápido, bastante, ya voy a dejar de compartir pantalla. Bueno, bastante rápido, pero
¿cuáles eran los patrones que teníamos que tener en cuenta acá? Número 1, la información que se provee. Número 2, el objetivo con el cual se está proveyendo esto. Entonces, para aprender lo que es el futuro simple. Número 4, los ejercicios que se pueden dar. Afortunadamente es un video, entonces ustedes lo pueden pausar y pueden trabajar con esto. ¿Listo? Y eso sería toda la información que tenía que darles a ustedes en lo relacionado con este tipo de secuencias didácticas. Y listo. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Sí, profe, una pregunta. En el caso de los planning que tenemos que mandarle a usted, tenemos que hacerlos basados en lo que usted explicó ahorita, sí. O sea, en el formato que usted estaba explicando, o podemos usar uno, porque ya pues nosotros habíamos hecho uno y pues un poco más sencillo. No, el formato es el que ustedes seleccionen. ¿Sí? Yo no me voy a poner a pelear por formatos ahí. Si ustedes utilizaron un formato sencillo, pero que es entendible, se logra ver la secuencia, bueno, perfecto, utilícenlo. Si quieren utilizar el formato que yo les mostré, pueden utilizarlo. Si quieren utilizar el formato que ustedes utilizaron para didáctica el semestre pasado, también pueden utilizarlo. Sí, yo no me voy a poner a pelear por formatos. De acuerdo. El único formato por el cual yo peleo es el del desarrollo del proyecto. Vale. ¿Listo? Bueno. ¿Alguna otra cosita? Profe. Dígame. ¿Puedo hacer una sugerencia? Sugerencia. No sé si sea, no sé, pertinente que de pronto nosotros subamos a la asignación que usted nos dio, el link donde estamos haciendo como el desarrollo. Sí. ¿Cómo es que se llama? Lo que estamos haciendo esta semana, Ajá. donde tenemos los formatos y demás. Por ejemplo, Cristal y yo lo estamos manejando por Google Docs. Entonces, no sé si sería mejor que su merced entrara a ese link y nos hiciera como ahí los comentarios. Perfecto, claro. Y no ir hasta el modo y publicar. Y en cambio, en ese caso, usted puede ir viendo nuestros avances y comentando en línea. Me parece mejor. Perfecto, sí, me sirve esa idea también. Sí, o sea, ustedes simplemente colocan el link en la asignación y yo de ahí voy mirando entonces semanalmente lo que ustedes vayan añadiendo, ¿listo? Listo. Profe, y qué pena, puede subir también por si acaso lo que nos acabo de explicar de la secuencia. Sí, este video lo voy a colocar. Yo creo que a ustedes les compartí el enlace de la lista de reproducción donde estoy colocando los videos de este curso. Entonces, ahí voy a subir ahorita que termine de grabar y de renderizar este video. Bueno, profe, gracias. ¿Algo más? No más, todo claro. Van a trabajar todos completos. Sí, señor. Profe, yo tengo una pregunta, qué pena. Pregunte. Lo que pasa, profe, es que pues en el caso mío, yo trabajo con Darwin. Ajá. Y pues yo le iba a preguntar, ¿será que podemos utilizar un 60% del español en los videos que hagamos? Pues teniendo en cuenta de que los niños con los que vamos a trabajar no están realmente habituados al uso del inglés, digamos, diariamente. Con decirle que hablen inglés una vez a la semana. Sí, perfecto. Profe, yo iba lo mismo, es que en el proyecto de nosotros se anotaron 2 personas de 58 años. Entonces, y 2 niños. Eso, 2 perfecto. niñas, de 9 y 12. Perfecto, eso sirve. Entonces, aquí lo que ustedes tienen que jugar es con la mediación, con la negociación del conocimiento y con la negociación de la comunicación. Entonces, ¿qué van a hacer? Pueden utilizar 60-40, ¿sí? O pueden utilizar un 70-30. Bueno, yo diría que 70 inglés, 30 español. Siempre denle más prioridad a la lengua extranjera, porque es que si ustedes van a darle, por ejemplo, un 60-40 está perfecto, aunque yo recomendaría, se hace por porciones iguales,
de pronto un 55-45, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para que los estudiantes tengan esa conexión con la lengua y que después haya, uno, la traducción, aunque pues no estoy muy de acuerdo con las traducciones, pero más que una traducción, la explicación real de lo que se está utilizando, ¿sí? Entonces, si ustedes hablaron de su... Ingrid, dígame, por ejemplo, uno de los temas que vayan a trabajar. Personal pronouns. Ok, personal pronouns, ¿sí? Entonces van a utilizar personal pronouns y no van a hacer la típica de I, yo, you, tú, he, él, she, ella. It es un pronombre neutro que se utiliza para objetos y animales, significa él o ella. No, vamos a utilizarlo desde un punto de vista más contextualizado, ¿sí? Entonces, pues yo tenía pensado explicarlo utilizando unas imágenes, por ejemplo, señalándolas. Perfecto. He, el niño, she, pues la niña, o they, varias personas. Yo también le podría poner, hacer un ejemplo. Por ejemplo, I am a teacher. Y hago la parte, ojalá no me arrepienta de esto. Hago la parte, por ejemplo, carajo, ya, hago la parte de la cuestión paralingüística, entonces yo digo, I am a teacher. You are a student, pero entonces hago esa secuenciación, ¿sí? Para evitar que me tomen fotos y luego... Sí. En fin. Entonces, eso en ese sentido. Aquí es utilizar la forma, algo más didáctico, algo más, sí, algo más didáctico, algo más contextual, que realmente se sepa que se va a utilizar. ¿Listo? Sara tiene una pregunta. Listo. Sara. Profe, de acuerdo a lo que hemos hablado antes, la perspectiva accional y demás, bueno, nosotros quisiéramos de pronto tener invitados en nuestro proyecto. Puede ser un extranjero, no sé, que nos hable, no sé si recuerda nuestro proyecto que es acerca de facts. Ah, cierto, sí. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, que ellos digan, sí, en tal contexto, o sea, como para, como dice el action approach. Action oriented approach. Que nosotros debemos prácticamente, prácticamente, sí, como estimar el salón de clases como si fuese, si me hago entender. Perfecto, sí, claro, si tiene la accesibilidad, si tiene el contacto, úselo. Bueno, en este orden de ideas, ok, sí, pues como tal ellos no nos van a decir, bueno, nosotros vamos a dar la clase, no, sino es como para que participen y pues los participantes también sientan que están como en un ambiente donde hay extranjeros, etcétera. Sí, sí, perfecto, si tiene usted el contacto, úselo. Eso le da más peso al proyecto. Gracias. Bueno, ¿algo más? Nada más. El resto de los estudiantes que tienen proyectos se bandean solitos o quisieran preguntar algo. Creo que con el formato que mostró de la secuencia didáctica, nosotros hicimos otro para hacerlo como el planning. Sí. ¿Puedo enviar eso? Claro, perfecto. Perfecto, no hay ningún problema. Gracias. Utilícenlo. Por el formato del planning no me complico. ¿Listo? Lo único del formato es del proyecto. La secuenciación del proyecto sí soy más estricto en ese sentido. Pero el resto no. ¿Algo más? Gracias, profe. Siempre la orden. ¿Algo más? ¿Alguien más? No, señor. No. Nada más. Bueno.
Entonces, preguntaré uno por uno si tienen dudas. Bueno, Darwin está con Ingrid, pues creo que no tienen dudas, ¿cierto? No sé, Darwin, profe, pregúntale a Darwin a ver. ¿Darwin tiene alguna pregunta? Pues, profe, sí, tenía una preguntita, pero era en cuanto a la parte del trabajo escrito. Ajá. Usted ha mencionado que la estructura teníamos que ser el Theoretical Framework Ajá. y El Literature Review. el otro que es parecido. ¿Son los dos que tenemos que hacer? Sí, señor, los dos. La parte del Los dos, ¿sí? Los dos. Entonces, para Vale, darle listo, como esa es la- esa forma vívida que podría tener un proyecto, ¿sí? O sea, mostrarle que sí, hay otros proyectos que también trabajan de la mano con el tema que nosotros hemos seleccionado, ¿sí? Ah, listo, profe. Sí, porque nosotros creo que nos faltaba uno es. Listo, perfecto. Entonces, para ir. Paulina tiene Listo, preguntas. Gracias, Darwin. Paulina tiene preguntas. No. A ver, MC. María Contreras tiene preguntas. No, señor. Bueno. Mónica tiene preguntas. Dudas, sugerencias. Mónica está. Mónica se fue. Ah, no. No, ese es Laura. Mal chiste. Alexandra. Preguntas. No, Harold ya dijo que no. Paula, preguntas. No, ya hice la mía, Bueno, profe. voy a silenciar a Ingrid que están con bullita por ahí. Alexander, preguntas. Profe, Harold le está hablando. Harold, no lo escucho. Ay, 10 minutos. Harold, no lo escucho. Harold, no lo escucho. ¿Por qué no escucho a Harold? Harold, si quiere escriba la pregunta porque es que yo no creo que... No la escucho realmente. Bueno. Alexander, pregunta. ¿Por audio o por escrito? ¿Desde qué fecha se tendrían que establecer la secuencia? Desde la misma fecha en que usted empiece a ejecutar eso. ¿Y hasta qué fecha? Ah, bueno. Entonces, yo les propondría que arranquen, digamos, el lunes y entonces cierren esa secuencia el viernes. ¿Listo? Y así entonces tendrían su cronograma ya establecido. O si lo quieren cerrar el sábado o el domingo, aunque yo les recomendaría abrirla el lunes, cerrarla el viernes para ustedes organizar toda su información el fin de semana. Profe, Un segundito, ¿me escucha? un segundito. Dice Harold, yo voy a desarrollar fluidez oral. ¿Tengo que llevar un tema de inglés siempre o con solo las actividades de speaking basta? Bueno, como es una actividad de speaking, lo único que se tendría que tener en cuenta es de qué van a hablar, ¿sí? Si va a ser, por ejemplo, solo un juego distinto por sesión, digámoslo así, aunque pues no sé si eso será, entonces, ¿cuál va a ser el objetivo de, uno, jugar ese juego, valga la redundancia, y dos, qué es lo que se espera desarrollar a la hora de hablar? ¿Listo? Eso sería como la forma que yo, o lo que yo tendría pensado ahí. Pero ahora, si usted tiene otro objetivo a desarrollar con la actividad, que es de speaking, entonces simplemente enfóquese en esas actividades y mire cuál va a ser el objetivo que usted pretende desarrollar con la misma actividad. Si va a ser a nivel comunicativo, pero entonces, ¿desde qué punto de vista? Ah, que solo cumplir las que hace, ganar las batallas o qué sé yo.
¿sí? Entonces, ¿cómo van a hacer esa comunicación? ¿Listo? El tipo de lengua que se va a utilizar y el desarrollo que usted vea de sus usuarios. Eso es lo que yo tendría en cuenta ahí. Profesor, el segundo corte que va a evaluar. La proyección de este proyecto, el desarrollo de este proyecto en conjunto con las correcciones. Siempre a la orden, Harold. Alexander, lo que acabo de decir. Entonces, ¿qué? Pues miro correcciones y miro los avances que ya que ustedes ya hayan tenido ahorita en este corte, ¿listo? Si solo aplicaron una sola vez, bueno, eso es un aporte y eso ni me sirve. Si lo aplicaron 2 veces, perfecto. Si lo aplicaron 3 veces, genial. ¿Listo? Entonces, hasta ahí. Ingrid. Bueno, lo que pasa es que yo tengo un problemita, más bien un problema. Tengo varios. Lo que pasa es que, pues, como usted sabe, a ver, profe, hay que ser empático. A ver. Profe, lo que pasa es que, como usted sabe, todas las instituciones tienen establecido ya el sílabus que van a trabajar con los niños, ¿no? Entonces, pues nosotros para desarrollar el proyecto no podemos llegar a establecer, digamos, una serie de temas propuestos por nosotros. Sí. Entonces yo hablé con los docentes y entonces pues, yo llegué a un acuerdo con ellos. ¿Cuál fue mi acuerdo? Que ellos me avisan qué tema van a trabajar con los niños para respetar para nosotros como invitados en la institución, respetar pues sus reglas y sus cuestiones allá y trabajar nosotros sobre el sílabus que ellos tienen. Y entonces ellos me estuvieron comentando algunos temas y los temas son muy, son iguales a los que nosotros teníamos planeados enseñar, pero pues están en distinto orden. Entonces, ¿cuál es mi pregunta y a la misma vez mi propuesta? Mi pregunta es si puedo yo ir desarrollando cada ficha pedagógica, cada clase, cada planeador, teniendo en cuenta el tema que ellos me informen que van a trabajar con los niños. Eso era, ya, que si era posible. Claro que así es posible. Listo. Listo, esa era mi pregunta, profe. Listo. Pues la idea es respetar, digamos, que ellos ya tienen establecidos sus temas. Gracias. Listo, perfecto. Bueno, paso por acá. Yulani, preguntas, dudas, inquietudes. Hola, profe. Hola. Bueno, yo tengo una pregunta. Nosotros tenemos una pregunta. Nuestro proyecto va dirigido a una población en general. No hay como cierto participante pues para, digamos, como poner una tarea, una tax o algo así. Entonces, ahí en ese caso, ¿cómo se haría? Recuérdame cuál es su población. Pues ya le dije, profe, en general, porque es que nuestro proyecto es basado en como videos y cosas así relacionadas con la cuarentena y la cultura. Cierto, sí. Entonces, pues no tenemos como, digamos, solo vamos a dárselos a niños o a adultos. Ya, ¿sí? Lo van a hacer, recuérdeme si lo van a poner en una plataforma o no. Sí, en YouTube y en Instagram, en Facebook. Bueno, perfecto. Entonces, ¿cuál va a ser la actividad acá? Lo que ustedes van a tener en cuenta. Lo que van a tener en cuenta acá va a ser la reacción de los usuarios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, bueno, fuera de los likes, de los dislikes, los que haya por ahí, más que todo puede ser los comentarios que vayan a hacer ellos, ¿sí? Entonces, si por ejemplo hay un comentario o hay muchas visitas, usted le puede preguntar de pronto algún usuario sobre qué piensa sobre el video. Ese tipo de interacciones son las que nos pueden servir a nosotros, ¿sí? En el caso de que no haya ninguna interacción, bueno, pues yo creo que con los mismos de aquel curso de pronto se puede compartir esa información y puede haber alguna especie de feedback. Y como yo soy el profesor, pues yo tengo que darle feedback a todo. Qué mamera, pero bueno. Pero okay, sí, gracias, no se los olviden que en los avances necesito ver los enlaces, ¿sí?
los enlaces de sus Sí, sí, proyectos. sí, sí, ¿Listo? claro. Eso va para todos. Muchas gracias, Yulani. Acá Bueno, gracias. Ay, ay, ay. Ese sí me jodió. ¿Quién es End? Andrea, Andrés, Andiamo. No, que Lelo. Va, acá. Aquí. Ya, ¿no? Bueno. Valentina, ¿preguntas, dudas, inquietudes? Digamos que como vamos a hacer una secuencia de varias actividades por semanas, ¿hasta qué fecha hacemos eso? Quiero decir, de este semestre, ¿hasta qué fecha ponemos la última actividad? Pongamos la última actividad, digamos, una semana antes de parciales. O 2 semanas antes de parciales, así ustedes tienen la última semana para compilar el resto de información. Pero yo les recomiendo que hagan esa compilación los fines de semana para que ustedes, o sea, durante la semana vean la forma como transcurre o progresa la actividad, y el fin de semana pues ustedes tengan ya más o menos una idea de qué tienen que organizar, qué pueden encontrar, qué pueden estructurar y así. Entonces eso sería. Listo, profe, gracias. Bueno, Eso es. gracias. Sara ya preguntó. Silvia. Silvia. Silvia se fue. Va, tiene que tener problemas de conectividad. Y Nelson, que está en el grupo de Paulina y Yulani, ¿cierto? ¿Tiene alguna pregunta? No, teacher, esa pregunta que de hecho se estaba hablando con Yulani y con Paulina por el grupo interno, y pues Yulani ya preguntó lo que queríamos Listo, saber. perfecto. ¿Listo? Gracias. Chicos, entonces esto fue todo por hoy. Voy a poner a grabar este video, a renderizar este video, y tan pronto que lo tenga lo subo a internet y les subo a ustedes entonces la información que hemos visto el día de hoy. Si quieren les subo las secuencias didácticas como para que las tengan ahí por si quieren utilizar ese formato. No es camisa de fuerza. Profe, por favor, todo lo que tenga que nos pueda servir. Y por listo. favor. Chicos, lo único que les digo es, nada, empiezan a implementar ese proyecto y nada, me están enviando los enlaces para yo también poder darle feedbacks a las actividades. ¿Listo? Y ya. Listo, profe, Chicos, gracias. feliz noche. Estamos hablando, por favor, al resto de compañeros que no han podido atender a estas sesiones. Recuérdenles que vean el video por el canal de YouTube y ya. Teacher, por favor, que no olvide hablar tal vez con la madame, a ver qué pasó con las Listo. notas. Perfecto. Eso lo voy a tener en cuenta. Thank Bueno, you. chao, chao, chicos. Un gran abrazo. Su juicio. Feliz noche. Chao, Chao, profe, Igualmente, gracias. profe, gracias.